Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a las redes sociales de Martín Noticias. Desde aquí, este servidor, Mario Pentón, hemos estado bien pendientes de la nueva ley de inmigración de Cuba, nueva ley de inmigración y extranjería de Cuba, y justamente esta ley de inmigración ha sido explicada por el régimen cubano que tal y como la habíamos contado en Martín Noticias, es mucho peor de lo que pues se esperaba la población. Mucha gente creía de que esta ley le iba a dar mayores derechos. Bueno, todo parece indicar que es todo lo contrario. Gracias a todos los que se van uniendo hasta ahora a la transmisión y vamos a escuchar lo que dijeron oficiales del régimen cubano a la televisión justamente sobre esta nueva ley de inmigración, sobre el tema de si se puede o no se puede entrar con pasaporte de otro país a Cuba y también acerca de las herencias, acerca de todo esto. Vamos a escuchar. Puy, quien es jefe de la Unidad de Frontera, Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, y también el teniente coronel Roilán Hernández Concepción, quien es jefe del Departamento de Asesoría Jurídica acerca justamente de los proyectos de ley sobre migración y extranjería. Muy buenos días para ambos, la bienvenida y gracias por estar junto a nosotros en esta mañana desde muy temprano. Buenos días, Yanela, y buenos días a todos los televidentes. Quisiera, con su permiso, teniente coronel, comenzar con el coronel. ¿Qué se entiende, coronel, por residencia efectiva migratoria? Bien, como uno de los aspectos más novedosos que se introducen en el proyecto de la ley de migración está el principio de residencia efectiva migratoria. En el artículo 23.1 se define como la condición que alcanzan los ciudadanos cubanos y los extranjeros residentes cuando permanecen durante un año calendario, o sea, anterior a la fecha en que se certifica, es decir, 12 meses anteriores, la mayor parte del tiempo en el territorio nacional, o mediante la combinación de un periodo de tiempo, un periodo de permanencia que puede ser inferior, pero se combina con otras evidencias materiales que demuestren que se mantiene un arraigo con el país, o sea, hay un vínculo permanente y estable. Ok, ¿qué está diciendo este señor en muy breves palabras? Si usted antes tenía la residencia permanente en Cuba, que se le daba el hecho de que usted o se había repatriado a Cuba o había conservado esa residencia permanente por viajar antes de los 2 años a Cuba, ya eso no va a ser así. Ahora, ¿a quién le van a otorgar esa residencia permanente en Cuba? Aquel que lleve la mayor parte de un año calendario en Cuba. Es decir, si usted vive en los Estados Unidos, como muchos cubanoamericanos, y regresa a Cuba, vamos a decir una semana, etcétera, y se vuelve a ir a los Estados Unidos, usted no va a ser residente permanente en Cuba, por lo tanto no va a tener los derechos de importación en moneda nacional, usted no va a poder tener derechos vamos a decir, derechos cívicos dentro de Cuba. Eso es lo que están diciendo. Es contrario a lo que existía antes, de que si usted entraba antes de que se pasaran los 2 años, iba a poder conservar esos derechos en Cuba. Vamos a seguir escuchando. Atendiendo a que estos términos, o sea, el periodo de permanencia y las evidencias materiales pueden estar sujetas a variaciones a partir de la experiencia práctica misma que se obtenga en la aplicación del principio y otras cuestiones relacionadas con el desarrollo del país, el contexto histórico que se enfrente, se decidió, o sea, definir estos términos y condiciones en el reglamento de la ley que está en proceso de elaboración y que en su momento también se le darán a conocer a la población. La introducción de este principio reporta beneficios o ventajas tanto para los ciudadanos como para el país. Entre ellos pudiéramos citar, por ejemplo, que se garantiza la objetividad que aporta el Ministerio del Interior al país a los efectos de determinar las personas que residen en Cuba y en el exterior para los cálculos, evaluaciones, ordenamientos que correspondan. También permite al Ministerio del Interior certificar con certeza a los efectos jurídicos que correspondan los ciudadanos cubanos que residen en el territorio nacional y los que residen en el exterior. Es exactamente lo que les iba comentando. Es decir, hoy por hoy el régimen cubano dice que hay una cantidad determinada de personas que residen en la isla y que viajan frecuentemente. La verdad es que son estadísticas maquilladas. La inmensa mayoría de esa cantidad de personas viven en los Estados Unidos y van y vienen justo para no perder esos derechos en Cuba. Pero vamos a seguir escuchando. Otro de los beneficios es que reduce notablemente la cantidad de ciudadanos cubanos que obtuvieron la
residencia en el territorio nacional, conocida como repatriación, y continúan residiendo en el exterior. Esa es una información que se reduce porque va a ser más objetiva. Es decir, si usted se repatrió a Cuba con la esperanza de tener esos derechos en Cuba, con esta nueva ley que se está preparando y que seguramente va a ser votada por la Asamblea Nacional, que casi siempre vota todo por unanimidad, usted va a perder esa condición. Fíjese que ya le está diciendo que es residencia efectiva. Tiene que permanecer la mayor parte del año calendario en Cuba o tener motivos que lo vinculen directamente a Cuba. Entonces, está diciendo, por ejemplo, que muchos de los que fueron a Cuba y se repatriaron, ahora van a perder esa repatriación. Es lo que está diciendo él. En materia migratoria se resuelve el contrasentido jurídico de considerar que mantienen el domicilio en Cuba los ciudadanos cubanos que ostentan la condición de residentes en el exterior, el conocido como antiguo PRE, que realmente no viven, no están en el país y se consideran en estos momentos residentes en Cuba. Permite también al Ministerio del Interior acreditar la condición de residente de los extranjeros y los ciudadanos cubanos para determinar las obligaciones fiscales. Es otra parte que permite mejorar el ordenamiento del país. Se crean también las condiciones jurídicas necesarias para la determinación de requisitos de residencia en los expedientes de solicitud de ciudadanía cubana por nacimiento, a partir de que entre en vigor la Ley de Ciudadanía, que es un tercer proyecto de ley en lo que estamos trabajando y que bueno, también aspiramos a que junto con la Ley de Migración y la Extranjería también se pueda aprobar en el mes de julio por la Asamblea Nacional. Esto lo habíamos estado hablando con el abogado Eloy Viera. Es un proyecto de ley de nacionalidad, un proyecto de ley de extranjería. Es decir, todo esto va a venir ahora en el verano y hay una pregunta que muchos nos hacíamos. ¿Le permitirán a los cubanos que renuncien a su nacionalidad entrar con otros pasaportes a Cuba? Y eso también lo responden hoy. Constituye también una garantía para el cumplimiento o ejercicio del derecho constitucional del artículo 52 en lo relativo a la libertad de las personas de cambiar de domicilio o de residencia. Creo que estos pueden ser los elementos fundamentales de la aplicación del principio de residencia efectiva. Bueno, y en otros espacios también continuaremos ampliando. Sí, seguramente, pues lo recibiremos nuevamente para conocer más sobre este proyecto de ley. Sin duda, lo más novedoso es lo que nos acaba de plantear el coronel. Teniente coronel, la residencia efectiva migratoria deroga los 24 meses establecidos de estancia en el exterior. ¿Qué autoriza la ley actual? Sí, los 24 meses surgen a partir de las modificaciones de la legislación migratoria que se realizaron en el año 2012 y hasta ahora han regulado la cantidad de tiempo que las personas, o el término de tiempo que las personas, que los cubanos tienen como tiempo de estancia en el exterior. Ese es un término que se ha ido utilizando, pero que en la práctica ha llegado a la obsolescencia a partir de que el hecho de estar 24 meses en el exterior ha redundado en que la mayor parte de estas personas han establecido la residencia en otro país y viajan a Cuba, bueno, una o dos veces al año o una vez cada 2 años. Y ya ha llegado el momento, por supuesto, de buscar fórmulas que permitan acercarnos con certeza a determinar dónde residen los cubanos. Es por eso que, a partir de la nueva regulación que se propone, de la residencia efectiva que ha explicado el compañero coronel Roberto, pues los 24 meses dejan de tener vigencia, se derogan por esta nueva ley y a partir de este momento pues regirá entonces el principio de residencia efectiva ya convertido en norma jurídica en la nueva ley que se propone. Es decir, como se entiende que el ciudadano que reside en el exterior pues no pierde los derechos aquí en nuestro país como era antes. El tema de los derechos es otro elemento adicional. Es decir, estamos hablando de residencia en este momento. Los derechos, bueno, las personas disfrutan de todos los derechos que establece la Constitución de la República. Y desde el punto de vista de la migración, el artículo 52 de la Constitución establece que los cubanos tienen la libertad de entrar, transitar, permanecer y salir del territorio nacional a su decisión. Eso es mentira y todos lo sabemos. Este hombre se ha parado en la televisión cubana a mentir descaradamente. Sabemos, tenemos el caso de Ana Meli Ramos, tenemos el caso
de Ruiz Urquiola, que no los han dejado regresar, incluso siendo residentes, pero ellos que son, porque son disidentes, porque son personas que están contra el sistema, pero tenemos el caso de cientos de especialistas médicos a los cuales no dejan regresar, o de muchos profesionales que han escapado de las misiones médicas y a los cuales no dejan regresar. Entonces, es mentira de que en la Constitución diga de que los cubanos pueden regresar cuando desean. Mienten descaradamente. Pero seguimos. Y estos derechos migratorios también están refrendados y desarrollados en la ley y posteriormente en el reglamento. El tema de los derechos patrimoniales, que es algo que también se pregunta con mucha reiteración, pues la ley no tiene ninguna relación directa con el ejercicio de esos derechos. Es decir, la ley no aplica ninguna fórmula que vaya en contra del ejercicio de esos derechos. Y las demás leyes del país, pues le corresponderá en cada una de sus áreas de competencia, pues determinar cómo será ese comportamiento. Pero desde el punto de vista migratorio no tiene ninguna aplicación, digamos, que pueda afectar el ejercicio de esos derechos constitucionales. ¿Qué tiempo entonces pueden permanecer ya los cubanos que residen en el exterior cuando viajan a Cuba? Bueno, las leyes siempre hasta ahora establecieron un término que fue evolucionando en la medida que la práctica migratoria pues también se ha ido desarrollando y los movimientos migratorios de los cubanos pues han logrado una mayor interrelación a nivel internacional, que se han ido evolucionando desde unos 90 días, 180 días, posteriormente un año. En estos momentos la nueva ley no establece ningún término posible de estancia en Cuba cuando los cubanos que residen en el exterior viajan a nuestro país. Así que queda elección de cada cubano el tiempo que cuando visite Cuba permanezca en el territorio nacional. Indeterminado completamente. Indeterminado. Teniente Coronel Roilán, la condición de migrado que hasta el presente ha mantenido la legislación migratoria se deroga. Podemos decir que en puro derecho de que no es que se derogue, es que la ley a partir de su puesta en vigor no permitirá que esa condición migratoria se incremente. Es decir, las personas que hasta el presente han tenido esa condición migratoria, la de emigrado, pues la continuarán teniendo, excepto que ejerzan el derecho a cambiar, a solicitar el cambio de emigrado para residente en el exterior, que también es un derecho que ofrece la ley, y podrá entonces convertirse de emigrado en residente en el exterior. Es decir, si usted es considerado un emigrado, si usted se fue de Cuba y no regresó más antes de los famosos 2 años, etcétera, usted va a seguir siendo un emigrado. Eso es lo que está diciendo él. O sea, eso no se deroga. Lo que van a cambiar es esta otra, a partir de cuando se apruebe esta ley, entonces usted podrá ser un residente en el exterior, que básicamente es lo mismo. Vamos a escuchar. Es la diferencia. ¿Es posible entonces que los ciudadanos cubanos entren a Cuba con un pasaporte, por ejemplo, de otra ciudadanía? Esta era la gran pregunta y que generó muchísimo, pero muchísimo debate, porque la gente leyó el proyecto de ley y dijo, no, no, ahora sí van a renunciar a la ciudadanía y van a poder entrar con un pasaporte de otro país a Cuba. La respuesta es clara y concisa. Escuchen. Es un tema que está relacionado también, como anunciaba el coronel Roberto, con la ley de ciudadanía, que estamos ya en fase adelantada de elaboración y que la aspiración es, como él explicaba, que se una a estas dos que estamos trabajando en estos momentos y que se encuentran en la parte de consulta a la población, y es por eso que, bueno, que nos convocaron ustedes aquí a tener este contacto, y se lo agradecemos enormemente porque va permitiendo trasladar, adelantar la respuesta a las opiniones que están llegando, y que de paso tenemos que decir que el proyecto o los proyectos han tenido una acogida importante por la población. Se le ha prestado mucha atención a estos proyectos de leyes y hemos recibido también muchas, además de dudas o preguntas sobre su contenido, también de apoyo, de reconocimiento de las modificaciones y del beneficio en sentido general de la migración cubana. El tema del que me preguntaba, de si puede un cubano entrar con un pasaporte de otra ciudadanía, bueno, está relacionado también con el artículo 36 de la Constitución de la República, que describe el principio de la ciudadanía efectiva. Este principio, convertido en norma jurídica descriptiva de esta manera,
pues establece que los cubanos no pierden la ciudadanía cubana por tener otra. Es decir, que el cubano que adquiera otra ciudadanía o que la tenga ya adquirida, mantiene la ciudadanía cubana y no se va a tomar ninguna medida por el país en relación con eso. También obliga a los cubanos que mientras se encuentren en el territorio nacional, pues se deben actuar como ciudadanos cubanos. No pueden ejercer otra ciudadanía encontrándose en el territorio nacional. A partir de esta norma constitucional, pues entonces debe entenderse que un cubano cuando llega a Cuba, desde que entra al país, pues debe identificarse con el pasaporte cubano y así debe hacerlo. Es decir, no debe hacerlo con una ciudadanía extranjera, es decir, con un pasaporte de otra ciudadanía, de otro país, sino con un pasaporte cubano. Pues ahí está, dice la locutora que qué bien, se ve que ella solamente es portadora de un pasaporte cubano, al parecer. Bueno, señores, ahí está, yo creo que ha quedado muy claro, el régimen cubano lo confirma, su nueva ley de inmigración será incluso más prohibitiva que la anterior, y en el caso de los millones de cubanos que vivimos en el exterior y que tenemos otras nacionalidades, caen todas las esperanzas. Este oficial de inmigración del régimen cubano lo ha afirmado muy claramente. La Constitución dice que si usted es cubano, tiene que entrar al país con pasaporte cubano, comportarse como cubano dentro de Cuba y, por supuesto, estar bajo las reglas del régimen cubano, que sabemos que son reglas completamente arbitrarias. Quería compartir esto porque sé que ha generado muchísimo interés. Nosotros tenemos una entrevista aquí en Martín Noticias con el abogado Eloy Viera, una entrevista extensa que la podrán encontrar en nuestras redes sociales, también en nuestra página web martinoticias.com, donde explicamos punto por punto toda esta nueva ley de inmigración. Así que les recomiendo, por favor, que nos visite, que nos lea a través de nuestra página martinoticias.com. Muchas gracias a todos por la sintonía y no se olvide de suscribirse a nuestras redes sociales. Un abrazo grande.